¿Cómo están? Gracias. Muy bienvenidos a una nueva entrevista de Nicole Rodríguez. Antes de mencionarles y de saludar al entrevistado en el día de hoy, quiero recordarles que se pueden seguir suscribiendo a nuestro canal a través de simplemente haciendo clic en suscribirse en YouTube. Me han estado preguntando qué pasa con las alertas del programa. Bueno, esto es algo muy sencillo. Ustedes al suscribirse, al lado de la suscripción hay una campanita. Simplemente tienen que seleccionar la campanita porque eso permitirá que les llegue el aviso de que hay un nuevo programa en YouTube de la entrevista de Nicole Rodríguez. También tengo que agradecer a todos quienes han apoyado y a quienes han creído en este proyecto de periodismo independiente, patrocinándonos a través de Patreon, así es que siempre muy agradecida y necesitamos más personas, por lo tanto yo los llamo a suscribirse y seguir apoyándonos. También les recuerdo el mail del programa en nicolperiodistachile@gmail.com. Ahí tenemos todos los contactos con los auspiciadores, con nuestros auditores, con sus opiniones, sus críticas, sus también sugerencias de entrevistados que me llegan un montón. Prácticamente intento leer todo, se los digo todos los programas, parece chiste repetido, pero se me hace también difícil estar contestando. Intento leer por lo menos para poder ver qué está opinando nuestros auditores. Ahora sí, quiero saludar a Nicolás Márquez, quien ya tengo ahí a mi lado en pantalla, escritor, ensayista, abogado, analista político de la Universidad Nacional del Mar del Plata, más una serie de otros títulos, especializado en terrorismo, contraterrorismo y narcotráfico. También tengo que decir argentino, porque eso también es parte de la presentación de entender quién es Nicolás. Está en nuestro país para poder presentar uno de sus libros. Él ha escrito varios, más alrededor de 15 libros, pero en esta oportunidad está presentando el libro La dictadura comunista de Salvador Allende. Vamos a estar conversando de este libro, pero vamos a aprovechar su expertise de analista en los temas que les mencioné, porque es parte también de lo que está ocurriendo en nuestro país y siempre viene bien una visión y un análisis desde afuera de una persona que no es chileno. ¿Cómo estás, Nicolás? Bienvenidos a la entrevista de Nicole Rodríguez. Muchísimas gracias, muy amable por el diálogo, muy gentil. Acabo de llegar a Chile, llegué ayer a la madrugada en esta segunda ocasión, porque yo estuve 3 meses atrás presentando este libro. Gracias por Si lo alejas un permitirme. poquito de pantalla, se va, ahí sí. Ahí va. Luego estuve en México un mes y fracción y volví y me requirieron porque se lanzó la tercera edición de un libro que cada edición es de 2000 ejemplares Bastante. y hay un evidente interés. Así que yo muy feliz vine, hoy tengo un acto grande en Santiago y ya mañana parto para diferentes ciudades del sur donde estaremos presentando el libro Déjame y preguntarte, ofreciendo. yo leí tu currículum y has estado involucrado investigando estos temas de la izquierda latinoamericana, de los personajes, escribiste del Che Guevara. Pero siempre me llama la atención que un analista y un escritor extranjero quiera escribir de Salvador Allende y específicamente con un tema bastante puntual al tratarlo de dictadura y una serie de otros antecedentes que vamos a estar conversando. ¿Por qué escribiste de Salvador Allende y ahora, en pleno Bueno, siglo? primero, yo siempre sentí yo nací en el 75, o sea que prácticamente desde que tengo uso de razón siento admiración por Chile. Chile es un país que salió de la ruina, de la postración, de la hambruna, de la pobreza, del crimen político, de todo lo que fue el gobierno de la Unidad Popular, pésimamente contado por los historietistas y apologistas del comunismo internacional, ensalzando la figura de alguien cuyo gobierno fue una catástrofe y acabó suicidándose. El engaño de la izquierda fue a partir del minuto uno. Ni bien se suicidan, inventan un enfrentamiento en combate. O sea, ya empezaron a mentir desde el vamos. A partir de entonces, Chile pegó un crecimiento por espacio de casi 40 años que deslumbró al mundo. A mí como argentino me servía como argumento discursivo. Vean el fenómeno chileno, vean el proceso chileno,
vean hasta dónde están llegando, manteniendo una política de Estado que se transmite a través de diferentes gobiernos de diferentes signos. Y cuando veo los episodios del 2019, eh, eh, veo el desinfle de una derecha que dejó de ser tal cosa para ser un centrismo gelatinoso, concesivo. Veo el desplome de una socialdemocracia razonable que se deja correr por izquierda, por sectores radicalizados, reivindicatorios de Allende y la Unidad Popular, y el Partido Comunista detrás. Dije, me parece que llegó el momento para dedicarle un tiempo a Allende y a la Unidad Popular, porque me da la impresión, no tengo la impresión, la certeza de que las nuevas generaciones chilenas de chilenos han sido engañados, tal como ocurre en toda América Latina, de la izquierda en ese sentido, por algo gana las elecciones, no gana las elecciones porque gobiernan bien, ellos no pueden exhibir en ningún lugar del mundo un solo proceso exitoso, entonces ganan porque mienten. Entonces, un poco dentro de lo que hoy se ha denominado la batalla cultural, yo creo que por alguna razón que no conozco muy bien, me siento cómodo disputándole a la izquierda al pasado. Nicolás, no estás tan lejos tu impresión, ¿en qué línea? En que tenemos actualmente al presidente Boric con la coalición de gobierno, me voy a referir más bien al Frente Amplio en esta línea, donde reivindican la figura de Salvador Allende, y son personas muy jóvenes, tienen 37 años, algunos funcionarios de gobierno y ministros tienen menos, pero van por ahí en ese rango de edad, ¿no? 40 y tantos, pongámosle. ¿A qué crees tú que se debe que hubo un relato de la historia acerca del gobierno de Salvador Allende que ante los hechos pareciera ser que es un relato inventado, creado, con un sentido político? Charles Maurras, que es un pensador que a mí me resulta muy interesante, en uno de sus libros, un pensador francés de primera mitad del siglo XX, en un libro suyo que se llama Mis ideas políticas, acuña una frase que a mí me marcó para siempre, por alguna razón. Dice, un error y una mentira que no nos hemos ocupado del trabajo de desenmascarar han ido adquiriendo poco a poco la autoridad de lo verdadero. Un error y una mentira que no nos hemos tomado el trabajo de desenmascarar han ido adquiriendo poco a poco la autoridad de lo verdadero. Y en esa frase hay una cierta dosis de autoexamen, ay, no me sale la palabra exacta, de reproche a sí mismo. No nos hemos tomado el trabajo de desenmascarar, de autocrítica. Entonces, la izquierda, a ver, si la izquierda ha matado 100 millones de personas en el mundo, el comunismo en el ejercicio del poder, impuso campos de concentración, hambrió pueblos enteros, ¿qué le importa mentir? Es una herramienta política. No, al no poder exhibir otra cosa, exhiben relato. Y el ser humano es un animal emocional y racional, en ese orden. Primero es emocional, y la izquierda apunta fuertemente a la emoción, a los relatos épicos, a la fabricación de héroes de cartón, de episodios inexistentes, y a borrar y a ocultar de su historia, de su triste e infeliz historia, datos fundamentales, como sus muertes y matanzas. Entonces, del otro lado, no nos hemos tomado el trabajo de desenmascarar, no nos hemos tomado el trabajo de disputarle esos engaños, esos embustes, que fundamentalmente gravitan después de la Guerra Fría. Porque durante la Guerra Fría es como que de alguna manera lo importante era lo económico, el sistema económico de libre empresa versus la economía estatizada. Al caer esta última, de manera categórica, aparece una guerra cultural. Entonces, los sectores enfrentados con la izquierda no se animaron a llevar esa guerra, no se tomaron el tiempo, ni el trabajo, ni la preparación, ni la formación, y entonces han quedado como acobardados y han terminado comprándole a la izquierda sus respectivos relatos. Por Nicolás, eso hoy se habla de la derecha sensible, la derecha cobarde, que de la que habla Santiago Abascal, bueno, un poco eso. y en la misma línea, ¿cómo evalúas tú a la centro derecha chilena? Porque un relato avanza cuando no hay un contrapeso, ¿no? Cuando no hay otro que cuente otra historia o que no defienda otro tipo de argumentos. ¿Qué pasó con la derecha chilena? ¿Se preocuparon de defender el gobierno de Pinochet o estuvieron preocupados de defender el libre mercado? Estoy haciendo hipótesis, y no se preocuparon de poder hacer un relato de lo que fueron los 3 años del gobierno de la UP.
Bueno, yo creo que la derecha chilena ha tenido un alto grado de culpa, una culpa rara, porque de hecho la derecha fue la que colocó a Chile. A ver, en el año 73 Chile tenía la misma importancia y el mismo nivel económico que Haití. En 1990 Chile era el país más importante y más próspero de América Latina. Tan próspero que los sucesivos gobiernos de izquierda, por espacio de 20 años, mantuvieron esas políticas y ese envión hacia el esplendor, hacia la abundancia, con instituciones, con defensa de la libertad, de la propiedad. La derecha yo creo que no estuvo a la altura de las circunstancias, no vio venir la hegemonía cultural de la izquierda, menospreció ese aspecto de la batalla en la lucha política, no le dio importancia. La derecha fue muy economicista, se quedó en la Guerra Fría disputando contra el marxismo y el materialismo dialéctico. Y la izquierda se ha reconvertido, armó el Foro de San Pablo, se llenó de intelectuales, tomó las universidades, se inundó la librería de libros contando su versión, y la derecha no se ocupó, la menospreció. Y en general los líderes de derecha suelen ser economistas. Por lo menos en Argentina, si uno se fija, eh, por ejemplo, el fenómeno Javier Milei, bueno, yo lo celebro, pero es un economista. No está ni bien ni mal, es un ámbito muy importante, pero no hemos construido periodistas, literatos, sociólogos, Vale. historiadores. Nicolás, te voy a hacer un paréntesis. Me llama la atención un argentino alabando el crecimiento chileno, porque tenemos esto con los argentinos y que los argentinos siempre son más y tienen todo ese tono. Y uno siempre cree que los argentinos nos miran en menos. Ahora, escuchar a un escritor y un analista argentino alabar el crecimiento que tuvo Chile durante los 30 años de la concertación me sorprende culturalmente, estoy hablando. Acá me estoy saliendo un poco de la línea de la entrevista. No, pero yo me alejo Primero, siento un gran cariño por Chile. Segundo, una gran admiración personal. Tercero, que tengo muchos amigos. Y cuarto, que yo no me meto en una disputa futbolera o ni tampoco. Y además soy totalmente comprensivo de que cada país defiende sus intereses, y con esto me refiero a ciertas disputas limítrofes. Cada país defiende lo propio, lo que le es propio. Es natural que así sea. No, yo siento un profundo cariño y admiración por Chile y una profunda preocupación por el presente chileno. Pero cuando yo llegué 3 meses atrás, más o menos, cuando vine a presentar este libro, La dictadura comunista de Salvador Allende, yo notaba un enorme nerviosismo en Chile porque se estaba jugando el futuro. Si ganaba el mamarracho constitucional de Boric y los energúmenos que lo acompañan, Chile corría riesgo grave de caer en el abismo. Riesgo grave. Sí. Se salvó. Ahora, me preocupa que la oposición no está sabiendo administrar ese triunfo. Me preocupa mucho. Nicolás, voy a volver a tu libro. Acá, en general, cuando uno escucha las referencias acerca de lo que fue el gobierno de la UP, se dice algunos que eran detractores, pero dicen, íbamos camino a una dictadura, íbamos camino a... Nunca se trata al gobierno de Salvador Allende como la dictadura de Allende. Tú le llamas la dictadura de Allende. ¿Qué elementos hubo en ese gobierno, en esos 3 años que tú lisa y llanamente dices, bueno, acá hubo una dictadura durante estos 3 años de López? Bueno, mira, voy a decirte lo siguiente. Lo que hubo durante el gobierno de Salvador Allende fue una dictadura autoritaria. Iba camino a una dictadura totalitaria, que son dos niveles de intensidad distintos. Pero había una dictadura autoritaria, el tirano Fidel Castro vino un mes a Chile a dirigir la revolución, estaba lleno de agentes soviéticos, de guerrilleros cubanos, el aparato paramilitar del MIR, de la UP, que era el MIR. No había garantías jurídicas, no había libre expresión, se perseguían periodistas, había crimen político, no existía el derecho de propiedad privada, no se respetaba. Había claramente un sistema que era inequívocamente una dictadura. Ahora bien, en el año 73, no lo digo yo, está en el libro, lo que pasa es que eso ha sido borrado de la historia. La Corte Suprema de Justicia, la Contraloría General de la Nación y el Congreso de la Nación determinaron que el presidente Allende era un presidente ilegítimo, ilegal
e inconstitucional, porque se había apartado de toda la institucionalidad y de toda legalidad y había instalado un sistema de inequívoco corte autoritario y dictatorial. Eso está en todos los documentos que están replicados en el libro, documentos de los 3 órganos fundamentales de la República, y ordenaron su destitución, una destitución que había que hacer a la fuerza, porque Allende estaba rodeado de los criminales del GAP, que muchos jóvenes no saben ni qué era, y del aparato paramilitar del MIR. Había que sacarlo a la fuerza. Hay un momento en el libro que para mí es muy interesante. La Corte Suprema le reclama a Allende que todas las expropiaciones a punta de pistola que hacían sus guerrilleros a los fondos, propiedades e inmuebles, luego iban a la justicia ordenaba la restitución a sus legítimos dueños, pero el aparato gubernamental tenía paralizados a carabineros y no se acataban las órdenes judiciales. Y entonces la Corte le dice, por 10ª vez le pedimos, presidente, deje actuar a la justicia con independencia. Y él responde, y está en el libro: mientras las sentencias judiciales no sean coincidentes con la revolución marxista en marcha, no van a ser acatadas. Claro. Esa es la confesión de él mismo, de que es un dictador. Te voy a hacer la siguiente pregunta y después voy a saludar a uno de nuestros auspiciadores. ¿Cuáles son, a tu juicio, que están en este libro, las grandes mentiras o los grandes mitos en torno al gobierno de Salvador Allende? Dame un segundito, Nicolás, ahí puedes preparar la respuesta, porque antes necesito saludar a un auspiciador que le tengo mucho cariño. Bueno, le tengo a todos mucho cariño, ustedes comprenderán, pero acá se trata de un oficio artesanal hermoso que tiene que ver con talabarterías chilenas. Es un taller artesanal familiar sin fines de lucro, creado en 1974, dedicados al diseño y manufactura artesanal de regalos, artefactos y elementos corporativos para las personas, empresas e instituciones, especialmente del área de turismo, hotelería y gastronomía. En 48 años han recibido innumerables premios a la creatividad y diseño, entre otros, para que ustedes lo puedan buscar ahí en internet, una invitación a la feria Maison Objet de París, en Francia, que fue a través de ProChile, que es un gran mérito ya el hecho de haber sido invitado. ¿Qué les caracteriza a ellos? ¿De qué se tratan sus diseños? Bueno, primero su atención personalizada en el mesón, los talleres para aprender además este oficio, sus diseños, materiales, formas, tramas y texturas artesanales exclusivas en cueros exóticos y elementos naturales chilenos de alta calidad que despiertan, como dicen ellos, la alegría del alma. Contáctelos, ahora viene fin de año, hay que hacer muchos regalos, sobre todo regalos corporativos. Contáctelos a 5699-1831934 o escriben directamente a raimundojaramillo@gmail.com. En pantalla también está toda esa información. Nicolás, los grandes mitos, las grandes mentiras del gobierno de Salvador Allende que se han contado y que se han ido traspasando a lo largo de los años. Primero es presentarlo como un demócrata. Yo tengo ahí un hallazgo que me impactó, que es un encendido elogio de Salvador Allende hacia Stalin, cuando muere Stalin. Tremendo, tremendo. Desde el año 61 Allende era agente rentado de la KGB. En los años 66, en el año 66, participa con Fidel Castro y el Che Guevara de un cónclave para desparramar la guerrilla en todo el continente. La mentira consiguiente es creer que él fue elegido por el voto popular. No, él fue elegido por apenas 1/3 de la chilenidad. Conforme la Constitución entonces vigente, eso se dirimía en el Parlamento. No le alcanzaban los votos a la Unidad Popular, logró ser presidente por culpa y responsabilidad política de la democracia cristiana que le entregó al comunismo internacional, un presidente afín y satélite de la Unión Soviética en plena Guerra Fría, siendo además que la KGB financió la campaña de la Unidad Popular y después financió su gobierno.
A partir de entonces empezó el inicio de un gobierno que fue claramente una dictadura que tuvo 4 cabezas. Allende sería la cabeza visible, el Partido Comunista presidido por un energúmeno como era Luis Corbalán, el Partido Socialista que estaba a la izquierda en ese momento del Partido Comunista, que apoyando la guerra, la revolución armada con Carlos Altamirano, y el brazo paramilitar que era el MIR, y otras organizaciones terroristas afines, muchas de las cuales que estaban presos por delitos y homicidios cometidos durante la época de Frei Montalva. Allende los indulta y de estos salen en libertad y matan a Pérez Sujovic. La cantidad de violaciones a los derechos humanos cometidos durante los 3 años de gobierno de la Unidad Popular fueron 1.200. Los tengo contabilizados por homicidios en el libro, por cantidad de secuestros, sin contabilizar las 7.000 expropiaciones, violaciones al derecho, sentencias no aplicadas porque el gobierno se encargó de paralizarlas. Luego la cantidad de agentes de guerrilla extranjera que venía permanentemente y de agentes soviéticos que estaban controlando y dirigiendo la revolución con Fidel Castro a la cabeza, que estuvo 24 días en 9 ciudades de Chile dirigiendo la revolución. Todo esto con la complicidad de algunos personeros de las Fuerzas Armadas, como el general Prats o el general Bachelet, que tenían reuniones permanentes con las organizaciones guerrilleras y le proveían de fondos armamentísticos para consolidar la revolución, y los constantes viajes de Prats y el propio Allende a la Unión Soviética para consolidar el respaldo. No había libertad política, no había libertad educativa. Me acuerdo del intento gubernamental que fue la Escuela de la Educación Nacional Unificada. Es constante, es permanente el atropello, el desfinanciamiento de los medios periodísticos opositores, la toma de radio, la toma de diario, la toma de televisión. En un momento determinado, un informe de la Democracia Cristiana afirma que el gobierno controlaba el 75% de los medios de comunicación. Y los exilios que había en esa época. ¿Cuánto tiempo investigaste para poder escribir este libro? Y te pregunto también por tus fuentes, porque también hablas de Allende como agente de la KGB y las reuniones. Te la dejo planteada también porque tengo que saludar a otros de mis grandes auspiciadores, y para eso vamos a recordarle a nuestros auditores de MC Parking. Si usted va a viajar, se viene fin de año también y la gente tiende a moverse un poquito más y vienen las vacaciones, bueno, MC Parking es la solución para estacionarse de una manera económica y fácil muy cerca del aeropuerto. ¿En qué consiste el servicio? Usted simplemente reserva online, llega directamente al estacionamiento a través de muy buenos accesos, por ejemplo, Costanera Norte o Vespucio, autopista Vespucio Norte, y un bus de MC Parking te acerca y te lleva a la puerta del aeropuerto. Es un servicio disponible 24/7 que cuenta con seguridad en todo el terreno del estacionamiento, con guardias privados y con cámaras también que operan las 24 horas del día. Importante que reserves con anticipación, ya que la tarifa va a depender de la anticipación de tu compra, y así te reservas y te aseguras un espacio en el estacionamiento. Tu auto queda custodiado, seguro, y tu viaje será mucho más fácil porque te olvidas de llamar al taxi o a ese Uber que te cancela el viaje a último minuto. www.mcparking.cl. Nicolás. Bueno, respecto puntualmente de tu pregunta de dónde surge que Allende era agente rentado de la KGB, es de archivos desclasificados de la KGB, que están en un famoso libro que se llama El Archivo Mitrojin, donde la KGB desclasifica y le dedica un capítulo de Allende en donde cuentan cuánta plata recibía durante toda su militancia. Él se presentó 4 veces como candidato a presidente hasta llegar a presidente, en donde ahí recibió ingentes desembolsos de parte de Rusia, concretamente $600 millones.
Después, fuentes incluso de hombres de la izquierda chilena, como los extraordinarios libros escritos por el propio Víctor Farías, un filósofo de renombre de la izquierda de Chile, que ha estudiado mucho Allende, fuentes de autores italianos que estudiaron muy bien el tema, como Mario Spataro, de autores franceses, fuentes argentinas, concretamente de quien trabajaba en la Embajada Argentina en esa época, Juan Bautista Joffre, que luego fue el principal, el presidente, el director del Servicio de Inteligencia del Estado durante el gobierno de Menem, que me abrió todos sus archivos y me los proveyó. O sea, fuentes a favor de Allende, libros que ahora recuerdo, Presencia en la ausencia, bueno, muchos trabajos que compré también en Chile. Todo eso fui armando un rompecabezas. Ahí armaste Google. Me llevó un tiempo importante, pero como yo siempre me interesó el fenómeno chileno, yo ya tenía muchas cosas leídas, subrayadas, bastante internalizadas. Así que lo pude hacer en un plazo relativamente rápido porque tenía un conocimiento previo Ya. bastante consolidado. Nicolás, también déjame compararte la situación del comunismo, el marxismo en Latinoamérica versus Europa, donde hay bastante más adversión a movimientos que son comunistas, o por lo menos hay una reacción, no solamente política, sino de la población, y me imagino que tiene que ver con las vivencias de ellos. Pero en Latinoamérica, cuando uno ve que hay poleras del Che Guevara y hay reivindicación de ciertas figuras como si fueran pop, si fueran cultural, que fueran en el idioma de mi generación para atrás, taquilleros, y se ponen estas poleras, uno ve que hay algo cultural de aceptación de estos guerrilleros con estas ideas comunistas. ¿A qué crees tú que se debe estas diferencias? Bueno, me parece que es cuestión de tiempo. O sea, muchas de las cosas que pasan en Europa luego pasan acá. Por ejemplo, el Che Guevara fue muy referenciado y reivindicado en Europa, pero con esta metamorfosis de la izquierda, reivindicar a un guerrillero que está de la época de la Guerra Fría, es como que han necesitado cambiar su simbología, su discurso, sus símbolos. Y hoy se habla de otra, hay una nueva izquierda que, para simplificar, diremos que es la famosa agenda globalista. Y han cambiado a lo mejor el icono fotogénico de Che Guevara por la agenda del arco iris, que es toda una agenda progresista integral que abarca un montón de aspectos, cuyo corazón de esa agenda creo que es la ideología de género. Mucho de todo eso está prendiendo muy fuerte en América Latina. De hecho, tengo entendido que hasta en la Constitución de Chile, que afortunadamente no salió, se hablaba en lenguaje inclusivo, en perspectiva de género, el feminismo radical, bueno, un montón de cuestiones de disgregación social que afloran en Europa se están empezando a aplicar en América Latina. Lo que pasa es que los europeos tienen algunos problemas que nosotros no tenemos. Por ejemplo, la inmigración de los árabes, la inmigración africana, la inmigración islámica, que no va a acomodarse a un país, va a suplantar la idiosincrasia de ese país por otra. Entonces, Europa está teniendo problemas, algunos los compartimos y otros son problemas bien propios de ellos. Nadie va a encontrar en Europa un problema indigenista, en América Latina sí. Entonces, compartimos agendas, pero a veces cambian los escenarios y los agentes de conflicto son otros. Pero queda claro que de lo que se trata es de hacer una verdadera revolución cultural al corazón de nuestras raíces, de las europeas y de las de América, que no dejan de ser parte de la herencia de la tradición cultural europea judeo-cristiana. Nicolás, esa revolución cultural, ¿desde dónde viene? ¿Existe una planificación centralizada? ¿Se dio de una manera natural porque nadie le hizo frente a otras ideas en las universidades? Por ejemplo, acá lo vemos también, yo te lo comenté al principio del programa, con las nuevas generaciones políticas, por lo menos lo que es la renovación de la izquierda del Frente Amplio, con estas ideas bastante antiguas con respecto a la economía y reivindican todas estas figuras. ¿Se dio de una manera centralizada? ¿Desde dónde nace? ¿Desde dónde surge? ¿Quién comanda esto?
Bueno, desde el punto de vista cultural e intelectual, ya muchos pensadores de la izquierda europea y norteamericana advertían que la Unión Soviética iba a desplomarse, que no podían hacer una revolución en países donde había prosperidad, capitalismo, donde el obrero tenía un bienestar, donde la lucha de clase no prendía en ningún lado, la guerrilla tampoco. Entonces empiezan pensadores diferentes a cuestionar el capitalismo y entonces dicen, bueno, tenemos que destrozarlo culturalmente, tenemos que destrozar esta civilización a través de una revolución cultural. Si tuviese que nombrar a sus principales representantes, yo te diría que hay un trípode o cuatro cabezas fundamentales. Primero la escuela de Frankfurt, Herbert Marcuse, Adorno, Wilhelm Reich, qué sé yo, tipos. Después Gramsci hizo su etapa, otra contribución muy importante la hace Foucault, que es estudiado en todas las universidades, y después nombro a Derrida como el gran deconstructor, no solo de una civilización, sino del ser humano mismo. Por eso hoy aparece el fenómeno del transhumanismo que estudia con tanta meticulosidad Miklos Lukács. Pero también hay una pléyade de pensadoras feministas. Beatriz Preciado, Judith Butler, Simone de Beauvoir, Firestone. O sea, hay una articulación intelectual muy fuerte que en su momento estaba circunscrita a Ateneo de pensamiento, al mundo académico. Esto se popularizó y está explotando ahora. ¿Y por qué explota ahora? Porque la izquierda no tiene nada para ofrecerle al obrero. No le puede ofrecer al obrero la plusvalía, la alienación, la lucha de clases. Venite, llegamos al monte, te damos un fusil para que haga la revolución. Le ofrece otro paradigma distinto y lo que busca es trasladar el conflicto que siempre existió, materialista, el materialismo dialéctico, donde había una tensión supuesta entre opresores y oprimidos, y ahora traslada ese conflicto al aspecto cultural. Los homosexuales son oprimidos por el heteropatriarcado, las mujeres son oprimidas por el patriarcado, que es un sistema de dominación, el hombre aborigen es oprimido por el descendiente europeo que lo mantiene esclavizado, los negros en Estados Unidos hoy se están manifestando pues son oprimidos, lo cual es ridículo, porque en todo Occidente una mujer puede ser millonaria, lesbiana, poliamorosa, presidente, puede ser catedrática, profesional. Nada le impide a un homosexual llevar su proyecto de vida como le plazca. Nada le impide a un negro en Estados Unidos vivir su proyecto de vida, incluso ser presidente de la nación. Es decir, y nada le impide a un descendiente de aborígenes llevar adelante su trabajo y buscar su propia felicidad. Sin embargo, ahora afloran estas explosiones con tanta gravitación. ¿Por qué ahora y no antes, cuando a lo mejor existía alguna discriminación injusta que podía ser entendible? Hoy ya no. Bueno, la izquierda está buscando nuevos reclutas, idiotas útiles, a los cuales le inyecta resentimiento y los manda a la palestra a hacer una revolución cultural. Destruir los cimientos de la civilización occidental y cristiana que se basan en la vida, en la libertad y en la propiedad y en el respeto del prójimo, en el mandamiento de amar al prójimo como a ti mismo. Y esos son los cimientos fundantes de nuestra civilización, que con aciertos y errores nos ha llevado por un buen camino, a ser una civilización próspera. Bueno, hoy la están destrozando desde todos los ángulos. Nicolás, pero aparte de la articulación intelectual que tú comentabas ahora, queda la idea de que se necesitó algo más. Y acá te pregunto por el rol de los organismos internacionales, que en un momento surgen como una instancia para que el mundo colabore, el mundo se encuentre, los países se encuentren y poder dejar atrás que cualquier disputa sea a través de la guerra. Más o menos lo estoy simplificando, pero para hacer una idea del cuadro. El punto que me parece que también penetraron los organismos internacionales y cuyas agendas fueron transformándose finalmente en este ideario, en esta línea ideológica que se presenta culturalmente primero. Y no sé si compartes esa idea.
Absolutamente sí, coincido contigo plenamente, me quedó pendiente en mi respuesta, pero no solamente hay organismos internacionales, y me refiero al G20, a la OEA, a la ONU, sino también a fundaciones de apariencia filantrópica multimillonarias, encabezadas por directorios de sesgo progresista, con estudiantes salidos de las universidades más reputadas, pero con la cabeza lavada de ese esquema de pensamiento, en donde intentan además imponer una agenda que es igual, prácticamente calcada en todos los países. Si uno mira las leyes de género, las leyes de cupo, las leyes LGBT, las leyes de etcétera, 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 hay como modelos estandarizados para llevar adelante en todo Occidente. Y nadie votó por los agentes de la ONU, y nadie votó por las exigencias que te impone el Banco Mundial para darte un crédito. Y nadie votó por los fallos de las sentencias que en este sentido hacen los emisarios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dependiente de la OEA. Hay organismos supranacionales que están gobernando por encima de los gobiernos que deberían ser soberanos de cada país y por encima del votante. Entonces aflora como respuesta y como reacción, y yo creo que es necesario que esto aflore, una nueva derecha. Una nueva derecha que entienda, que tenga un sesgo conservador, es decir, que entienda que la tradición tiene que estar al servicio del progreso, que tenga el sesgo liberal de la defensa de la propiedad y de la libre iniciativa, y que tenga el sesgo patriótico de entender que somos estados soberanos y que no vengan injerencias extranjeras a imponernos un modo de vida. Todo esto lleva tiempo. Me refiero al Frente Nacional en Francia, a Meloni en Italia, a Vox en España, en Hungría, Orbán, Polonia, y también, lamentablemente, el fallido intento de Bolsonaro, que no prosperó. Podemos incluir, si se quiere, a Javier Milei, algunos lo incluyen dentro de esto, el triunfo de Aliaga ahora en Lima, que amenaza el poder de Castillo, que es un misterio que un presidente de esas características intelectuales presida un país como Perú. Bueno, digamos, empiezo a ver una reacción muy tardía y en Chile algo de eso hubo, pero no logró consolidarse y no logra posicionarse después de haber triunfado el desapruebo. No está haciendo bien las El cosas. 3%, no están leyendo, lo podríamos decir así. No están capitalizando el triunfo, pero digo, esto es un proceso. Hay una reacción desordenada, medio desesperada, inorgánica, pero hay una reacción. Lo que necesitamos es un poco más de tiempo y de serenidad también, porque la desesperación en política es suicidio, ¿no? Nicolás, es súper interesante el tema de estos organismos supranacionales, porque ya no se puede hablar de los hay, pero no se puede hablar principalmente de la injerencia de un gobierno o de un Estado por sobre el otro, sino que más bien esto ya está por sobre los estados, está por sobre las naciones, y estas son injerencias que van fragmentadas a través de distintos organismos internacionales. Me refiero a porque en la Guerra Fría, que es algo que tenemos muy fresco todavía, dividió el mundo en dos bloques, con dos grandes injerencias, que era Estados Unidos y la Unión Soviética. Después cae la Unión Soviética y uno habla de China, ¿no? Como el que le hace el contrapeso a más o menos como superpotencia a Estados Unidos. Pero ahora estamos hablando de algo que va mucho más allá, que habla del siglo XXI y que tiene que ver con esta injerencia de organismos supranacionales que están por sobre los estados. Sí. Es una situación nueva para los países y para los gobiernos y para la política. Exactamente, por eso yo creo que hay que volver al concepto del Estado-Nación soberano, autónomo. Hay que salirse de estas marañas, de estas burocracias que estandarizan a los gobiernos, los condicionan, los endeudan a cambio de programas y proyectos. Y no me quiero poner en conspiranoico, pero esto ya viene pensado desde hace muchos años, inclusive de las desclasificaciones de la CIA, donde se hablaba de imponer en el tercer mundo
unos índices concretos de natalidad y de no reproductividad. Me refiero al informe de Kissinger, elaborado por el propio Kissinger, o sea, el Memorándum 200. O sea, hay evidentemente intereses transnacionales de determinadas cúpulas por mantener a raya al grueso de Occidente, fundamentalmente a los países más postergados y no tan postergados, porque en Europa también se está luchando contra la agenda globalista. Basta con ver los discursos de Meloni y cuando se refiere a Macron, Claro, o los discursos de Vox cuando se refiere al Partido Popular en contubernio con Pablo Iglesias y su gente. Es decir, hay un conflicto entre la izquierda y la derecha que ha cambiado la izquierda. La derecha tiene que acomodarse a ese cambio. Viene detrás, con muchos años de desventaja. Pero me parece que, bueno, se están logrando triunfos parciales, derrotas también. Lo que necesitamos, además, es que la izquierda, en un mundo tal como hoy lo estamos concibiendo, la izquierda siempre fue globalizada. En otras épocas se llamaba internacionalismo. Y la derecha siempre tendió al aspecto nacional, a lo patriótico. Bueno, yo creo que hoy la derecha tiene que obrar de manera mancomunada para hacerle frente a una agresión mancomunada. Y eso es necesario. Y se está haciendo. Se hacen congresos, se hacen viajes, se hacen seminarios, se unen en los diferentes referentes, se elaboran estrategias, ideas, pero todo esto es muy nuevo. Estoy hablando que no tiene más de 10 años, claro. 5 años. Y bueno, no se puede competir contra quienes vienen trabajando por espacio de medio siglo. Sí, ya te voy a preguntar del rol del Foro Sao Paulo, hablando puntualmente de la izquierda latinoamericana. Si me permite saludar a Master Cook Casino, que es un nuevo auspiciador. Se trata de servicios gastronómicos para su empresa. Es una concesión de casinos de alimentación para empresas con especialidad en cocina in situ. Con Master Cook, su empresa obtiene la mejor calidad, tiene una grata atención y además tiene una supervisión directa de sus dueños, porque es una empresa en la cual tienen los dueños participación en el día a día de lo que están haciendo en las distintas administraciones de casino que tienen a lo largo del país. La empresa cuenta con personal altamente preparado para brindar ese servicio de excelencia que usted necesita entregar en su oficina, en la universidad, en los colegios, donde sea. Con Master Cook, en su trabajo, usted almuerza como en casa. Es decir, ellos intentan que esa alimentación, que podría parecer como esa alimentación plástica en serie, acá es como comida casera. Contáctese a ventas@mastercook.cl, puede visitar la web mastercook.cl y los contacta. Pregunte, no importa el tamaño de su oficina, pregunte, porque ellos les van a solucionar el tema de la alimentación. Nicolás te preguntaba por el Foro Sao Paulo y específicamente también por eso. Pareciera ser que en Latinoamérica la izquierda logra integrarse, sino a través del Foro de Sao Paulo, a través de otras instancias, y la derecha siempre está dividida y fragmentada, cada uno en su propia isla. ¿Por qué ocurre eso? Y además, si crees que ahora con la llegada de Lula al poder en Brasil va a volver a tomar fuerza y espacio el Foro de Sao Paulo. Bueno, el Foro de San Pablo en realidad fue una creación de Fidel Castro de los años 90, cuando él ya advertía, ya había caído el muro de Berlín, que la Unión Soviética se le había terminado la pólvora. Entonces, incluso hay videos donde él dice que hay que armar una plataforma continental para sostener a la izquierda internacional, porque la Unión Soviética empieza ya con eso. Entonces, él le encomienda a Lula, que era trotskista y el máximo referente y alma mater del Partido de los Trabajadores, armar un poco la logística de ese foro, integrado por guerrilleros de la FARC, madres de Plaza de Mayo, o sea, madres de guerrilleros argentinos, Frente Farabundo Martí, intelectuales indigenistas, bueno, todo, cura del tercer mundo. Es realmente una fauna muy, muy, muy amplia el Foro de San Pablo. Funcionó muy bien, tuvo muy buena financiación y del Foro de San Pablo surgieron, algo que nace en los 90, en los 2000 varios presidentes, desde Hugo Chávez en el 99, el propio Evo Morales,
Rafael Correa tuvo su cuarto de hora, bueno, Ortega con el sandinismo, y el kirchnerismo yo lo meto de alguna manera dentro de ese esquema también. Ahora bien, hubo un pasaje, una pequeña, brevísima primavera en donde parecía que se desvanecía, que fue la derrota, el triunfo de Bolsonaro, el triunfo de Macri, el triunfo de Piñera, el triunfo de Lasso en Ecuador, de la calle Pou. Sin embargo, fueron triunfos, como dice el tango en Argentina, pobres triunfos pasajeros, de una falsa derecha, cobarde, tibia, incapaz de reformar nada, de transformar nada, sin convicciones, sin intelectuales, sin épica, duró lo que un suspiro. Entonces, la izquierda volvió recargada y aumentada con personajes inclusive más radicalizados que en su versión anterior, porque Boric es más radical que la izquierda de la Concertación, porque Castillo es un presidente que además está vinculado con la guerrilla peruana, porque Petro en Colombia él mismo fue guerrillero del M-19, y encima vuelve Lula y, como si esto fuera poco, volvió el kirchnerismo en Argentina en una versión desinflada porque le falta poder, pero encima la izquierda gana en México, cosa que nunca había ocurrido. Entonces, efectivamente, están viviendo una primavera gloriosa. Y el Foro de San Pablo fue reemplazado, medio metamorfoseado, por lo que hoy conocemos el Grupo de Puebla, que yo creo que es más o menos lo mismo, una carta más presentable. El otro era como más agresivo, han dicho, vamos a modernizarnos un poco y armaron el Grupo de Puebla. No sé si Lula va a revitalizar el Foro de San Pablo o el Grupo de Puebla, da lo mismo, es la misma, son la misma estructura humana e intelectual. Yo tengo la impresión de que esto es parte de una agenda que tiene que ver con instalar la agenda del feminismo radical, de la ideología de género, del indigenismo, del estatismo como concepto de organización político-económica de una nación. Sí, sí, eso son ahora, la derecha no puede reaccionar aisladamente, necesita auxiliarse porque la agresión es global. Eh, eh, por Claro. eso hoy hablaba también de que tenemos que operar en bloque, ¿no? Nicolás, hoy en día, ¿quién tiene más injerencia en articular a la izquierda en Latinoamérica? ¿Cuba o Venezuela? ¿Dónde está ahí el mástil, el eje central de la izquierda que está ganando elecciones y que está ganando en ideas también, principalmente? Bueno, mira, yo creo que Cuba es un país devastado y sirve como mística, sirve como épica, como faro discursivo, como motor emocional de la militancia izquierdista. No creo que Cuba hoy tenga ya un peso específico, porque cuando lo tuvo era porque era financiado por la Unión Soviética. Luego apareció la financiación de los petrodólares venezolanos, que hoy Venezuela está pasando una situación devastadora. O sea que tampoco creo que sea Venezuela. A mí me da la impresión de que, ya que hablábamos del Foro de San Pablo, hoy el gran corazón logístico de la izquierda internacional es Brasil, más que México, porque a Lula lo veo mucho más comprometido y la gente que está con Lula está mucho más comprometida y radicalizada que la gente que está con López Obrador, por ejemplo. Claro. López Obrador mantiene sus contratos comerciales con Estados Unidos. No le quiero quitar desgracia a México. Lo que digo es, no va a haber una revolución en México. Entonces me da la impresión de que el corazón de la izquierda internacional en América Latina hoy es Brasil, por lo que significa Brasil como país, por la significancia del Foro de San Pablo y por lo que significa Lula como factotum del Foro de San Pablo. Cuba y Venezuela, a ver, Cuba puede enseñar su experiencia de penetración, de controlar los servicios de inteligencia, de partir las Fuerzas Armadas, todo eso Cuba lo sabe, lo supo hacer, pero es un país tremendamente pobre que fue financiado primero por la Unión Soviética, que no existe más, y segundo por Venezuela, que está devastado y que subsiste gracias al fraude, gracias a la dictadura y gracias a que hay 5 millones de venezolanos que peregrinan por el continente que ya prácticamente no votan.
entonces las elecciones se le hacen muy fáciles al oficialismo para mantener una reelección indefinida, porque si vos tenés dentro de Venezuela 5 millones de opositores activos, y bueno, ya es más complicado. Entonces, por eso Cuba no dejaba salir del país a la gente, porque no había elecciones. Venezuela dice, sí, que salgan, si el que sale es opositor. Claro. Y termina Y siendo lo que hubiera sido. debilitamos a la oposición con el éxodo masivo. Claro, termina el factor de cambio que tiene que ver la presión popular o el voto de la ciudadanía termina diluyéndose porque ya no viene ahí, que es algo también que es propio de las nuevas políticas globalistas, que es decir, la migración es un derecho. A usted no le gusta su gobierno, a usted no le gusta su país, váyase porque usted tiene derecho a migrar. Es también lo que le están diciendo. En vez Sí, de poner el sí, ejemplo en sí, las dictaduras. con una sola diferencia respecto de Europa. Si a Chile viene un venezolano, el venezolano va a hablar la misma lengua, va a cultivar la misma religión, va a tener una cosmovisión más o menos, se va a acomodar a Chile, va a tratar de prosperar en Chile. En cambio, la inmigración que padece Europa es una inmigración de sectores que desprecian la civilización occidental y que no van a adaptarse a la civilización occidental para prosperar dentro de ella, sino que buscan suplantar, invadir la civilización occidental. Por eso la inmigración en Europa no solamente es un problema demográfico, laboral, etcétera, es un problema de suplantación cultural. Exacto. Tiene un condimento adicional que me parece que habría que señalarlo. Amenazante. Nicolás, tú eres también experto en terrorismo, narcotráfico. ¿Cuánta relación tiene el narcotráfico latinoamericano con las izquierdas? También considerando que han estado y están vinculados el narcotráfico con las guerrillas. Bueno, mira, las guerrillas en general fueron devastadas durante la década del 70, fundamentalmente, ¿no? En algunos lugares subsistieron en los 80, inclusive después de los 90, como el caso Jaime Guzmán en Chile, o sea, pero subsistieron marginalmente. En Argentina, en en Chile fue devastado en los 70s, los Tupamaros en Uruguay, los Montoneros y Grappi en Argentina, ahora el ELN boliviano. Ahora, hay dos lugares donde hubo una subsistencia. Uno fue Perú, donde por la droga que se trafica en el BRAE, esa inyección de droga logró revitalizar o mantener en pie de guerra a Sendero Luminoso y al MRTA. Recordemos que Abimael Guzmán creo que fue capturado durante los tiempos de Fujimori en la década del 90 recién. Y la superguerrilla, que fue la FARC, todavía tienen hoy escaños en el Congreso, tienen poder político. Ahora, ¿qué pasa? Tanto, por ejemplo, las FARC son el principal productor de droga del mundo, con 600 toneladas anuales. ¿Cómo empezó la vinculación entre la guerrilla y la droga? No fue siempre así. En una época determinada, en Colombia, y hablo de Colombia porque es el lugar central, después sigue Bolivia, sí, porque Evo Morales forjó un narcoestado. ¿Cómo empieza esta simbiosis? Esta simbiosis empieza porque los narcotraficantes le dijeron a las guerrillas, nosotros le damos un dinero y ustedes nos sirven también de guardaespaldas o de estructura militar para defenderlo de las fuerzas legales. Las guerrillas aprenden el proceso para producir cocaína, desplazan y reemplazan a sus antiguos patrocinadores, se adueñaron y monopolizaron el mercado y se pudo mantener a la FARC hasta hace muy poco tiempo, cuando hubo ese famoso acuerdo de paz en La Habana, que fue una vergüenza, porque un acuerdo de paz con la guerrilla, con la narcoguerrilla, donde fue la derechita cobarde, fue Piñera, fue Macri con una túnica blanca, todos aplaudieron un acuerdo de paz en donde el garante moral era Raúl Castro, una cosa insólita. Pero yo creo que hoy, bueno, al no haber guerrilla, los cárteles subsisten y el país más afectado, y vengo de ahí precisamente, es México. Esto no quiere, y México y Colombia, por supuesto, pero
pero México con esa simbiosis de guerrilla y narcotráfico, perdón, en Colombia, y fundamentalmente México con cárteles de narcotráfico que tienen sicarios. El sicariato es muy fuerte allá y hay poblaciones fantasmas, hay lugares que son realmente de cuidado. Nosotros, cuando íbamos a hablar de estos asuntos, con Agustín Laje y los otros chicos a hacer nuestras peregrinaciones en México, e íbamos a lugares dominados por el narcotráfico, como íbamos a hablar contra la ideología de género, no teníamos problemas. Si fuésemos a hablar contra el narcotráfico internacional, no podríamos ni entrar, y si entráramos nos saldríamos vivos, ¿no? Sí, además hay un problema. Cuando el narcotráfico penetra en la política y en las Fuerzas Armadas y en la policía, y sacar eso de ahí ya es un problema muy grave. Nicolás, ¿tú crees De que en manera Chile el narcotráfico ha penetrado ya la política o no tienes antecedentes o no te atreverías no, a decir? no lo veo en ese nivel de infiltración. Quiero aclarar que en el libro de Salvador Allende hablo un poco de lo que creció el narcotráfico durante su gobierno, con pruebas contundentes, ¿no? De paso hago un autoelogio para vender mi libro en las fiestas y en las presentaciones que vamos a hacer. Pero yo no veo que Chile hoy esté sindicado como un país de lo más grave de América Latina. Yo creo que el problema lo tiene México, lo tiene Colombia y lo tiene Bolivia. Y Bolivia, conozco bastante el caso porque yo escribí una biografía sobre Evo Morales hace 10 años, por ahí debería actualizarme un poco más, pero Evo Morales se disfraza de indigenista cuando él se llama Morales, o sea, en todo caso es mestizo. Y el único idioma que maneja es el español. Y él era el presidente no de un grupo indigenista, sino de una federación de cocaleros, era un dirigente cocalero, con la excusa de que la Pachamama, la madre ancestral, la madre tierra, no debe ser interferida por la DEA. ¿Qué es la madre tierra? Son los campos de cultivo de coca, de la hoja de coca, que es la materia prima para el narcotráfico. Por eso, Colombia era el primer país del mundo que producía cocaína y segundo Bolivia, que producía 150 toneladas, y es la que lleva a Evo Morales al poder. Evo Morales no gana por un reclamo indigenista. Si el 14% de la población de Bolivia solamente es indígena, y además no lo quieren a Evo Morales porque lo consideran un impostor que le roba sus banderas. Así que esos tres países creo que son los tres países fuertes en donde el narcotráfico peligra de una manera muy por encima del promedio de los estados. Nicolás, dos preguntitas y te libero, te prometo que te libero. Aprovechando la campaña de midterm de las elecciones en Estados Unidos, eh, me llama la atención y es curioso que parte de la campaña electoral, por ejemplo, del gobernador de la Florida, Ron DeSantis, hable sobre la verdad del marxismo y del leninismo, hablando de que mataron a 100 millones de personas y a propósito del museo también que se instaló en Washington con las víctimas del comunismo. ¿Por qué me llama la atención? Porque uno entendería que en Estados Unidos este tema está zanjado entre demócratas y republicanos, por lo tanto no debiera ser un tema de campaña, deberían preocuparse de otros temas porque esto más o menos tiene una opinión uniforme en la sociedad. Pero sin embargo, ya se venía en la época de Trump, pero ya uno lo ve que los republicanos salen a defender lo que sería la democracia y el libre mercado versus lo que puede ser el comunismo. ¿Por qué está pasando esto en Estados Unidos, donde se supone que es la patria donde está la génesis de la defensa de la democracia? Yo sé que acá me pueden tirar muchas críticas diciendo cuándo han defendido la democracia, pero se entiende la pregunta, es decir, me sorprende que haya esta diferencia entre los republicanos y los demócratas. Bueno, yo creo que primero el Estado en Estados Unidos ha crecido muchísimo.
la burocracia estatal ha crecido muchísimo. Han crecido los impuestos, han crecido las regulaciones, ha crecido en lo que hoy se conoce como marxismo cultural, que es un nuevo discurso del marxismo, ya no tan materialista, es el que hablábamos hoy, pero me parece a mí que los republicanos han salido a la palestra atacar a la izquierda en todos sus costados, atacarles el pasado, la disputa por el pasado es parte de la batalla cultural, atacarles el aspecto económico, porque muchos empiezan a comprar el libreto del Estado presente como el Estado salvador y no entender al Estado como un enemigo burocrático que asfixia la libre iniciativa. Ha empezado también el discurso republicano a atacar la agenda globalista con el cambio climático, la ideología de género, el aborto, etcétera, etcétera. Entonces me parece que ahora hay una derecha más integral, que no solamente va a lo económico, que era un discurso un poco caduco después de la Guerra Fría, pero hoy la izquierda también volvió al estatismo. Si no, pregúntenle a los chilenos qué pasa con las AFP. O sea, vuelve el discurso estatista que ya fracasó en el siglo XX, en la primera etapa del siglo XXI, en la nueva etapa que estamos transitando. Vuelve otra vez el estatismo como alternativa de proyecto político, entonces hay que señalarlo. La reivindicación histórica de la izquierda, que ha sido una catástrofe para la civilización occidental, y también señalar la agenda globalista, que es una agenda que destruye los cimientos de nuestra tradición, y nuestra tradición es occidental y cristiana. Y voy a repasar, si me permitís, los mandamientos, y no por teólogo, ni por ser alguien que pretenda mezclar la religión con la política, porque no me interesa, siendo que los republicanos son en general un sector mucho más creyente que los miembros del Partido Demócrata. Me refiero a las bases militantes, los votantes. Nuestra civilización se fundamenta en la propiedad privada. De los 10 mandamientos, 2 defienden la propiedad privada. No robar, no codiciar bienes ajenos. Defiende la familia, honrar padre y madre. Y ahí defiende además las jerarquías naturales, en contrario con el igualitarismo izquierdista. Defiende el apego a la verdad en contra del relativismo, no mentir. O sea, hay una verdad objetiva e inconcusa. Es decir, estamos disputando la civilización occidental y cristiana en términos culturales. No estoy hablando de Dios, ni siquiera me pongo a pensar si existe o no Dios. Yo soy creyente, pero ese no es el punto. Hay un cúmulo de valores que forjaron nuestra civilización y están siendo socavados, porque hoy la revolución es cultural, ya no está hecha ni con guerrilleros, ni con campos de concentración, ni con muros, está siendo educativa con un bombardeo propagandístico de parte de un establishment comunicacional, de organizaciones transnacionales y de programas educativos que en todos lados son los mismos, con los mismos autores, muchos de los cuales hoy cité, que son los que intoxican la cabeza de los universitarios, que son los que después van a dirigir los destinos de un país, en lo económico, en lo político, en lo educacional, en lo comunicativo, en lo cultural, en lo literario, en lo historiográfico, y salen de ahí. Entonces hay como una especie de necesidad de salir a responder a la izquierda en todos estos frentes. Una necesidad que surge como reacción tardía, desorganizada, desesperada, desprolija, pero reacciona al fin. Yo creo que se va a ir acomodando con el paso del tiempo, pero todavía le falta madurar. Dos preguntitas para terminar. Nicolás, ¿tú tienes nexo con la derecha chilena o tú eres independiente y no tienes trabajo en conjunto con partidos políticos de la derecha de acá? No, he tenido el gusto, por ejemplo, de que José Antonio Cast, estando yo en México en una feria del libro que se hizo en Santiago, me presentó el libro. Hay diputados chilenos que basándose en mi libro, hicieron discursos atacando al dictador Salvador Allende, así fue llamado. Sí, o sea, se ha acercado gente de la derecha chilena, simpatizante de mi trabajo, porque yo soy una persona de derecha. Entonces es natural que se genere el interés, que el público que se acerque a CESE, que dirigentes o funcionarios o diputados o gente de partidos políticos se acerque a mí o a otros referentes culturales que están dando esta batalla. Sí, tengo trato, tengo vínculos, sí. ¿Y cómo ha sido la recepción de tu libro en los medios de comunicación chilenos? ¿Te han aceptado las entrevistas o finalmente no me gusta la palabra vetado, pero te han dicho que no, que prefieren no entrevistarte? ¿Te han dado espacio en los medios de comunicación tradicionales o
te cerraron las puertas. El único espacio que yo tenía abierto y que me fue cancelado fue el programa Sin Filtro. Cuando se enteraron de qué iba el libro, dijeron no. El único lugar. De todas maneras, hacemos un trabajo subterráneo y a mí no me preocupa, obviamente que quiero salir en los grandes medios porque eso amplifica, pero a mí no me preocupa porque hay informes estadísticos categóricos que demuestran y confirman que los medios tradicionales, que yo diría son cuatro: la televisión, la radio, el diario y yo incluyo la educación formal, que está a mano de la izquierda. Cada vez menos gente mira televisión, cada vez menos gente lee el diario de papel, cada vez menos gente ve radio y cada vez más gente ve Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, cada vez los Reels, los TikTok, cada vez más gente ve redes sociales. Entonces, el fenómeno de este libro, que en tan poco tiempo y con una difusión y con una militancia artesanal haya vendido 6.000 ejemplares en Chile, es parte constitutiva de que sí tuve mucha acogida en las redes, de muchas entrevistas, un sinfín, pero no de medios tradicionales, no tengo acceso. Ni yo ni muchos, ni ninguno de los amigos míos que están involucrados en esto. Nicolás Márquez, yo te agradezco un montón que hayas estado hoy día con nosotros en la entrevista de Nicole Rodríguez, escritor, ensayista, analista político, abogado, quien vino a presentar su libro sobre Salvador Allende. Te agradezco mucho y que tengas un muy buen día, Nicolás. Te agradezco mucho el espacio, muy generosa, muy gentil y me hiciste trabajar la cabeza mucho, así que brillante periodista, gracias. Eso se trata. Chao, chao, que estén muy bien.